voy a presentar en este vídeo algunas ideas, algunos conceptos relacionados con la gobernanza universitaria, teniendo en cuenta que la mayoría de los países europeos en los últimos años vienen de alguna manera reformulando los sistemas de gobernanza en las universidades. Por tanto, voy a referirme fundamentalmente, partiendo del concepto de gobernanza, algunas implicaciones que tiene dicho concepto. Por otro lado, haré referencia a algunas dimensiones de análisis de la gobernanza para finalizar con hacer una somera revisión sobre modelos de gobernanza en algunos países europeos. Concretamente, me voy a centrar algo más en los países, digamos, más próximos al contexto español, como son el modelo francés y el modelo portugués, concluyendo con algunas de las características que podemos considerar comunes a la mayoría de los sistemas universitarios europeos en cuanto a gobernanza. Bien, en primer lugar, para intentar conceptualizar la gobernanza universitaria, me he fijado o he querido seleccionar la definición que hace José Joaquín Bruni, en cuanto a que considera la gobernanza universitaria como la forma en que las instituciones se organizan y son operadas internamente. Él plantea que tanto desde el punto de vista de su gobierno como de su gestión, pero siempre en consideración con las relaciones con otras entidades y actores externos, con vistas al aseguramiento de los objetivos de la educación superior. Si reflexionamos sobre esta concepción de gobernanza, podemos extraer algunas implicaciones importantes. En primer lugar, hablar de gobernanza supone hablar de algo más que de gobierno de las universidades. Es decir, el concepto de gobernanza es más amplio que el de gobierno de las universidades. Por otro lado, implica una revisión no solo de la estructura de las universidades, sino también de los centros que la conforman y sobre todo las diferentes formas de organización que tiene una determinada o que puede tener una determinada universidad. También implica una planificación estratégica del sistema universitario. No se trata de ir dando respuestas de manera no fundamentada o de manera instantánea o intentando apagar fuego, sino que hay que partir de planificaciones estratégicas con miradas a largo plazo. Y además hay una implicación última, que es el hecho de que necesariamente tengamos que diferenciar entre la gobernanza del sistema universitario y la gobernanza de la universidad. Si bien es verdad que hay agentes en la universidad que gobiernan, hay agentes de gobierno, pero también ellos, a su vez, son gobernados. Por tanto, diferenciemos entre gobernanza del sistema universitario y gobernanza de la universidad. Ahora bien, a la hora de analizar la gobernanza de una determinada universidad, nosotros deberíamos considerar dos grandes dimensiones. Por un lado, la dimensión estructural, pero por otro, la procesual. Todo lo que sea analizar la gobernanza desde una de ellas supondría un análisis reduccionista de la misma. Por tanto, los aspectos formales de las dinámicas de gobierno de una universidad son aspectos importantísimos a tener en cuenta en su análisis, pero si no lo hacemos junto a las dinámicas relacionales que se establecen entre los miembros de la universidad, probablemente estemos realizando un análisis sesgado y no un análisis global, holístico, como de alguna manera sería deseable. Bueno, dicho esto sobre concepto de gobernanza y las dos dimensiones de análisis más relevantes, pasemos a analizar algunos de los modelos europeos, como decía al inicio de este vídeo, concretamente el modelo francés y el modelo portugués. El modelo francés de gobernanza, sobre todo la reforma de la gobernanza del sistema universitario francés, se produce a partir del año 2007 a través de una ley, la ley relativa a las libertades y responsabilidades universitarias, que lo que hace es reforzar sobre todo la autonomía de las universidades. Refuerza la autonomía de las universidades a dos niveles fundamentales.
En primer lugar, a nivel financiero. Es decir, la autonomía financiera de las universidades se ve ampliada, incluyendo la creación de fundaciones con subvenciones económicas independientes, la gestión de esas partidas económicas, incluyendo la gestión de la masa salarial, así como se realizan una serie de transferencias del Estado de bienes inmobiliarios a las universidades. Por tanto, el incremento de la autonomía financiera es importante a partir de la ley que he citado. Pero también se incrementa la autonomía en la selección y admisión tanto de docentes e investigadores como del resto del personal de las universidades. Los órganos fundamentales del modelo de gobernanza francés son el Consejo de Administración. El Consejo de Administración, que es el que elige al rector de las universidades, está formado por 20-30 miembros, de los cuales entre 7 y 8 son externos a la propia universidad. Y el rector, que como digo es nombrado por este Consejo de Administración, cuenta con 2 consejos consultivos. Por un lado, el Consejo Científico y por otro, el Consejo de Estudios y de la Vida Universitaria. El modelo de gobernanza portugués, que también arranca a partir del año 2007 dicha reforma, con el régimen de estudio de educación superior, el régimen de gobernanza para las universidades públicas portuguesas, también el factor común o el denominador común tanto al modelo francés como a otros tantos modelos es el incremento, o al menos el hacer explícito el incremento de autonomía de las universidades. En este sentido, la autonomía se fortalece en Portugal, permitiéndose también la transformación de las universidades en fundaciones universitarias, como digo, con presupuestos económicos complementarios. Pero también a partir del año 2007, en Portugal, se crea la Agencia de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior y el Sistema Nacional de Cualificación, así como la Agencia Nacional de Cualificaciones. Los órganos de gobierno similares en cuanto al francés son el Consejo General, si bien aquí lo que cambia es que de los 15, 35 miembros, es decir, dependiendo de las universidades, este Consejo General puede contar entre 15 y 35 miembros. Aquí lo que sí se hace referencia es que al 30% de quienes componen este Consejo General son externos o deben ser miembros externos a las universidades. También aquí hay 2 consejos consultivos, uno es el Senado y otro es el Consejo de Administración. Si seguimos revisando modelos de gobernanza europeos, vemos que en casi todos ellos, como vengo diciendo, al menos se hace explícito la necesidad de incrementar la autonomía de las universidades y sobre todo incrementar los órganos de participación. Si bien es cierto que cuando se analiza de manera detallada existen determinadas dificultades para que esto pueda ser llevado a la práctica. Y lo que sí también predomina en todo ello es la cantidad de miembros externos en los órganos más importantes de gobierno. Por ejemplo, en el modelo de gobernanza del Reino Unido, pues la mayor parte de quienes conforman los órganos de gobierno son externos a las universidades. Incluso en el modelo de gobernanza de Dinamarca y de Suecia sobre todo, en Suecia todos son externos, o sea, todos los miembros del Consejo de Administración, del Consejo General, según las denominaciones de los diferentes países, en Suecia todos son externos. Y en Dinamarca la mayoría de ellos son externos. Por tanto, fundamentalmente las características comunes a la mayoría de los países europeos las podemos centrar en primer lugar en la importancia y el papel que van a jugar los miembros externos de los órganos de gobierno de las universidades. De tal manera que también, aunque se habla mucho de fomento de la participación, algunos sistemas de elección de órganos de gobierno dentro de las propias universidades, digamos que empiezan a perder representatividad. Concretamente, son bastante los modelos en que proponen que los decanos y decanas de las distintas facultades o centros universitarios de las universidades sean elegidos directamente por el rector, y no como se viene haciendo en la mayoría de los países, que es la propia comunidad universitaria quien elige a estos cargos. Por otro lado, también se está planteando la idea de un contrato de gestión
para la financiación y el control de los resultados, de tal manera que se establecen diferencias significativas en cuanto al gobierno ejecutivo de las universidades y el gobierno académico de las mismas. Por tanto, digamos que, o podemos decir, sin mucho miedo a equivocarnos, que se está perdiendo influencia en el ejercicio de las competencias de los órganos representativos. Hay más designaciones directas y menos designaciones a través de la representatividad de los distintos miembros de la comunidad universitaria. En definitiva, la mayoría de los países europeos están adoptando por mecanismos de gobernanza que son más del tipo de mercado que de la gobernanza tradicional, académico-colegial, que hasta ahora venía siendo habitual en los modelos de gobierno de las universidades europeas. En fin, es un tema bastante polémico, es un tema que invita a la reflexión y sobre todo a intentar de alguna manera percibir qué caminos se está intentando que tome el gobierno de las universidades, fundamentalmente de las universidades públicas. Por tanto, les invito especialmente a que revisen un número monográfico de la revista de educación, concretamente el número 355, que hace referencia a modelos de gobernanza, y de medida especial o de manera especial un artículo sobre gobernanza universitaria que en esa misma revista tiene José Joaquín Brunner, que es interesantísimo, que creo que abre muchas puertas y sobre todo nos permite una amplitud de mirada para que podamos hacer o que podamos llevar a cabo procesos reflexivos sobre todo lo que se está desarrollando en torno a este tema a nivel internacional. El artículo está disponible entre los materiales de este módulo del magíster y espero que les sea de utilidad.